Bueno, buenos días, hermanos, buenos días. Ese tiempo de oración fue muy bonito porque el Señor nos da este tiempo para clamarle a Él. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y esos testimonios tan lindos también. El Señor es grande, el Señor es bueno y no se cansa de hacer milagros. Amén. Así que bueno, estoy aquí hoy de pie para transmitirles la palabra del Señor. Una más para recibir, porque también voy a recibir, y el Señor siempre a todo el que se pone aquí para transmitir la palabra de Él, el Señor lo trata, el Señor le enseña, así que yo soy la primera que he aprendido. Y antes de comenzar, vamos a orar para entregar esta reunión en las manos del Señor y que Él sea el que llegue a sus corazones, porque la palabra de Dios no llega vacía, entra, parte el alma, nos hace convencer de pecado, nos confronta, nos lleva a la verdad, nos quiebra todo. Entonces vamos a ponernos en pie un minutico y vamos a orarle al Señor y que el Señor sea abriendo nuestro corazón para que Él entre y la palabra de Él de vida. Padre Santo, aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor, sabiendo que tú estás en medio de esta reunión, que tú estás aquí presente, que no estamos aquí por coincidencia, que todos vinimos hasta aquí, Señor, tomamos la decisión de venir aquí, Señor, a cantarte, a alabarte, a clamarte, y ahora nos preparamos, Señor, para aprender de tu palabra. No nos hagas solo oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. Entregamos este tiempo, Padre Santo, para que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos ilumine, nos guíe, nos enseñe, Señor. Te entregamos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, la enseñanza de hoy yo le he titulado Un buen papel regalo. Y como estamos en Valentine's Day, pues entonces yo les traje un regalito de amor, si Marla me puede ayudar a repartirles. Es para endulzarles la vida un poquito. Es un regalito pequeñito con mucho amor para cada uno, porque todos tenemos que celebrar Valentine's Day. Es un tiempo de celebrar con mucho amor con nuestras amistades, y aquí somos familia, somos amigos, entonces un regalito para cada uno. Y si a alguno le hace daño el dulce, pues es la oportunidad que usted tiene de darle ese detallito a otra persona con un mensaje bien bonito, el cual hoy vamos a aprender. Entonces, muchas veces nosotros damos un regalo bien empacado o mal empacado, pero vamos hoy a aprender cómo con nuestras palabras podemos empacar el mejor regalo, y es la gracia de Dios que Él nos da para nosotros transmitirle a otros su palabra. Estaba recordando esta semana que nosotros también tenemos en el mundo entero, en el universo, tenemos un antes y un después. En la palabra antes de Cristo, después de Cristo. Nosotros tenemos un antes de pandemia y después de pandemia. Entonces, antes de pandemia, nosotros nos saludábamos, nos abrazábamos, nos besábamos, compartíamos mucho en las casas, íbamos a reuniones, festejábamos todo y no nos dábamos cuenta de lo alegres que éramos, los felices que éramos reuniéndonos. Y hay veces decíamos, ay, tanta cosa, tanta actividad que hay, ya estoy cansada. Pero cuando llega pandemia, el primer título que le dan a pandemia es distanciamiento social. Y ese distanciamiento social a muchos les hizo daño. Mi papá en esa época de ese distanciamiento social, él murió, no de coronavirus, pero él murió por otras enfermedades, y en ese tiempo él se deprimió mucho. Él era pastor allá en Colombia y él se deprimió, claro, con ese distanciamiento social. Esa depresión lo llevó también a su último día aquí en la tierra. Y ese distanciamiento social fue como, nos pusieron literal un tapabocas. Cuando nos pusieron ese tapabocas, nosotros perdimos nuestras emociones. Ahorita le decía yo a la hermana Benilda que ella siempre sonreía. Ella siempre que yo entro o salgo, ella siempre tiene una sonrisa. Con el tapabocas no podíamos más sonreír, no podíamos más expresar nuestras emociones.
Y nuestra boca y nuestros ojos combinan. Esos combinan porque nosotros con nuestros ojos demostramos si estamos bravos, si estamos tristes, si estamos alegres, y con una sonrisa pues aún más. Pero como nos taparon el tapabocas, muchos de los niños en esa época, cuando ya hicieron que se reintegrara la gente a la vida normal, pero con tapabocas, los niños tuvieron muy poco aprendizaje, porque los niños aprenden por ver gesticular las personas y ellos dejaron de aprender. Sus emociones se disminuyeron, nosotros también. El bostezo es una emoción, el bostezo es contagioso y vemos a alguien bostezar y empezamos todos a bostezar. O sea que el que nos hubieran puesto el tapabocas, para nosotros fue duro. Y cuando nos lo quitaron, también fue duro porque ya estábamos acostumbrados al tapabocas y nos sentíamos como inseguros, sentíamos miedo. Cuando ya abrieron todas las iglesias, recuerdo que era la gente sentada por allá, por las esquinas, les daba miedo si había una actividad, venían poco. Cuando venían y ya nos encontrábamos en un corredor, teníamos como todavía guardamos timidez, ¿será que abrazo, no abrazo? Es como nos saludábamos hacia lo lejos y aunque quisiéramos mucho regresar al tiempo de atrás, teníamos mucha timidez de hacerlo, teníamos mucho miedito de hacerlo. Entonces eso poco a poco nos fue como minando, nos fue disminuyendo en el espíritu. Los psicólogos en Madrid, España, le llamaron el síndrome de la cara vacía cuando nos quitaron el tapabocas. Y eso era, sentíamos un vacío. Poco a poco entonces nos fuimos reintegrando y ahorita ya nos hacemos más cerquitas unos con otros, nos abrazamos, pero quedamos como muy cortos de palabras. Yo siento, en lo personal, si quieren que yo les confiese, yo siento que yo fui silenciándome, que yo me fui como retrayendo, me fui intimidando un poco en cómo saludar, qué hablar, y en el mundo que vivimos se nos exige mucho la perfección. Entonces, tanto marketing, tanta propaganda, tanto en el televisor, tenemos que hablar correcto, tenemos que hablar perfecto, no nos podemos equivocar y cualquier palabrita, y más en este país, una demanda. Entonces como que nos hemos ido silenciando y ese espíritu de cobardía y de miedo se ha ido apoderando de nosotros y muchas veces hemos dejado de bendecir a las personas por medio de nuestras palabras. Por eso el título de hoy es cómo tener un buen papel de regalo, y más que hoy es Valentine's Day, cómo vamos a empacar nuestras palabras que tengan gracia para los demás. Tengo una pregunta, ¿qué tan importante es para usted las palabras que recibe de los demás? Que los demás lo traten bien, que lo saluden amablemente, que le valoren muchas veces un buen trabajo, que le den una llamadita. ¿Qué tan importantes las palabras? Porque no nos gusta cuando nos tratan feo, no nos gustan cuando son groseros, cuando nos critican, cuando nos juzgan. Eso inmediatamente, eso es una flecha que nos daña, nos hiere. Y entonces, ¿qué tan importante es para cada uno de ustedes que los traten bien? Todos nos gusta, ¿cierto? Amén. ¿Y qué tan importante usted cree que, la otra pregunta, usted cree que da buenas palabras a los de su alrededor? Eso es confrontante, porque ¿qué tanto nosotros tratamos bien? Porque queremos que, listo, nos traten bien. Ahora, ¿qué tanto nosotros damos palabras? ¿Qué tan importantes son las palabras para nosotros los hijos de Dios? Porque es que tenemos una responsabilidad grande cuando nosotros nos llamamos hijos de Dios. Es una responsabilidad. La mayoría de los problemas que tenemos en la vida diaria es porque nos metemos en problemas por lo que hemos dicho, cómo lo decimos. Toda la mayoría de los problemas es, o uno está por allá haciendo otra cosa y uno se acuerda de que, este me dijo tal cosa, y yo, ¿por qué dije eso? Y volvemos a la importancia de las palabras. Pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la palabra, porque todo lo que aquí está escrito tiene poder. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Proverbios 18:21, que ese no lo super sabemos. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la
lengua. ¿Qué dice? La muerte y la vida. Y nos habla que tiene poder. Allí está. Muchas gracias. Nos habla que tiene poder. Entonces nosotros como hijos de Dios ya tenemos un poder. ¿Cómo lo estamos usando? Y aunque esta enseñanza, ustedes pueden decir, no, yo ya la he escuchado en otras veces, pero constantemente a diario con lo que hablamos estamos teniendo un tropiezo. Tenemos que estarnos evaluando cómo estamos manejando ese poder que se llama la lengua, porque allí está la vida y la muerte. Para lograr, por ejemplo, la unidad entre hermanos, entre nuestra familia, entre compañeros de trabajo, no es solo con buenos deseos, no es solamente que yo diga, bueno, no, yo me voy a manejar bien esta semana, voy a poner cuidado en todo lo que voy a decir. A veces no es solamente ayunar y orar, no es solamente buenos deseos, no es solamente querer ser yo bueno. Tenemos que llevar esos deseos a una acción, a hablar y a decirles a nuestros hermanos con mucha gracia a través de lo que le hablamos, empacar ese regalo que es nuestro vocabulario, nuestro mensaje que le vamos a hablar. Entonces dice que si tenemos una relación de pareja, de amigos, ¿usted sabe cuál es el destructor más grande de las familias, de las parejas, de las relaciones de años como amigos? Cuando venimos a servir aquí en la iglesia, el destructor más grande de las relaciones es la crítica, el estarnos criticando, el estarnos juzgando. Usted empieza una relación con alguien de amistad y empezamos, ay, qué lindo tu vestido, ay, vamos aquí, ay, cómo pasamos de bueno, gracias por tus consejos, pero de pronto pasa el tiempo y empezamos, ay, pero tú sí no tienes nada bueno que decir, pero mira cómo vienes, y empezamos a criticar y a juzgar, y eso nos va carcomiendo el alma y nos va distanciando socialmente de las personas, y empezamos nosotros a ponernos un tapabocas invisible, empezamos a callar y a guardar, y a veces ya lo más grave no es lo que hablamos, a veces ya lo más grave es lo que callamos. Entonces tenemos que poner mucho cuidado en no matar las relaciones y empacar nuestras palabras en un buen papel de regalo con la gracia del Señor. Vamos a ver Efesios 4:29, mire lo que estudiando esto yo decía, hay tantos versículos, Dios, voy a tener que escoger los mejores porque es demasiado lo que la palabra de Dios habla de la lengua y de la palabra. Entonces en Efesios 4:29 dice así, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y miren esto tan lindo, a fin, o sea, miren la conclusión, a fin de dar gracia ¿a quién? A los oyentes. O sea que la palabra de Dios nos dice, mire, no hable bonito solo para que se vea bonita, es porque Él quiere que tengamos una gracia y al Señor le interesan los demás. Mire, el Señor dice que amemos, el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amar a los demás, ¿cierto? El Señor nos pide como hijos de Dios que por medio de todo lo que hablemos estemos amando a los demás y que los que nos escuchan, que sean nuestras palabras den una gracia. Entonces la importancia de este último pedacito, a fin de dar gracia a los oyentes. El oyente es un hijo de Dios muy importante para el Señor. Y si como hijo de Dios yo busco no solamente al Señor porque necesito, o busco al Señor porque tengo miedo, necesito ser cristiana y tengo miedo, yo busco al Señor porque yo quiero agradarle, yo busco al Señor porque lo amo, y yo busco al Señor, entonces como lo amo, yo voy a buscar agradar a mi hermano, decirles palabras de aliento, palabras que den vida, no que den muerte, porque muchas veces damos palabras de ánimo, pero al tiempito nos cansamos, y dice que nosotros debemos de no cansarnos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Normalmente nosotros los adultos, cuando ya adquirimos por los años de tanta experiencia y tantas caídas y tantas pruebas, porque todos los que estamos aquí, yo a veces los veo y nosotros nos tenemos que ver como unos soldados que venimos de la guerra, de todos los años que han pasado atrás, y ustedes miran hacia atrás, hemos pasado muchas pruebas de fe y somos como soldados heridos,
pero que estamos aquí firmes con el Señor. Y entonces cuando ya llegamos a esta edad, nosotros tenemos una gracia que se llama la sabiduría, y nosotros ya vamos creciendo por tantos golpes, vamos creciendo en sabiduría y ya somos hijos de Dios muy sabios. No somos los mismos de hace 20 años, o a veces vemos nuestros hijos, nuestros nietos, y nosotros decimos, uy, cuánta inmadurez, pero se nos olvida que nosotros también fuimos inmaduros. Entonces nosotros ahorita, cuando ya hemos adquirido alguna sabiduría, nosotros decimos, se nos olvida, ¿no? Y entonces empezamos a juzgarlos, a criticarlos. Por aquí no es, pero ¿por qué tú haces esto? Pero en vez de darle palabras de ánimo. Entonces, como ya somos sabios, nosotros sabemos el final de la historia. Vamos a suponer que uno de nuestros hijos no se va a casar, se va a vivir con su novia, entonces nosotros ahí mismo vemos es el pecado, el adulterio, la fornicación. Claro, eso es una verdad. Pero nosotros, en vez de írsela a transmitir, bueno, hijo, vamos a orar para que el Señor les traiga a ustedes la voluntad del Señor, empiecen a conocer más, ustedes van a ver, invitarlos a la iglesia, pero nosotros inmediatamente ¡plum!, nos juzgamos. Claro, el miedo, porque nosotros sabemos cuál es el fin, el miedo nos lleva a ser a veces agresivos con nuestras palabras y nos olvidamos de tener una palabra de misericordia, de tenerles paciencia, tolerancia, porque ese es el amor, de emitir una verdad. No vamos a mentir, hay que decirle, la palabra de Dios dice esto, esto y esto, pero la tenemos que decir con mucho amor, porque a veces una verdad sin amor es crueldad. Y entonces nosotros empezamos a caminar como el cangrejo en la vida de la fe, de para atrás, y olvidamos las palabras que dan vida y las cambiamos por las que dan muerte. Y así hacemos con nuestros nietos, con nuestro compañero de trabajo. Se nos olvida tener paciencia, que cada persona está en un proceso de madurez distinto. De hecho, nosotros todavía, a los años que tenemos, estamos en un proceso de madurez distinto. Entonces tenemos que tener un poco de paciencia, porque los adultos nos vamos olvidando de eso, de que cada uno está en un proceso. ¿Cómo decir la verdad? Con la gracia de Dios. ¿Cómo empacarla en un buen papel regalo? Con mucho amor. Estuve leyendo en una versión nueva, la TLA, lenguaje actual, el Salmo 141:3. Y me reí mucho porque yo decía, Dios mío, eso me pasa a veces cuando he dicho algo que no debo decir. Vamos a ver si el hermano lo encuentra. Y dice Salmo 141:3. Dios mío, no me dejes decir ni una sola tontería. ¿Cuántos no decimos a diario tonterías? Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y en la otra versión dice, Dios mío, no me dejes decir ni una sola tontería. ¿Cuántas tonterías decimos? ¿Cuántas palabras sueltas sin pensar decimos? No pensamos antes de hablar. Aún nosotros siendo adultos todavía nos cuesta, aún imagínense mucho más nuestros hijos, nuestros nietos, la juventud que viene de atrás, y nosotros somos el ejemplo de él. Miren, mis papás, mi papá era muy sabio en todo lo que decía, y si él no tenía nada que decir, entonces se quedaba callado, y uno, papi, pero habla, di tu opinión. No, mija, no tengo nada importante que decir, yo voy a orar por ti. Ay, nosotros sabíamos que si él decía yo voy a orar por ti, era que ya nosotros estábamos mal. No más que aunque nos dijera ese mensaje, ya nosotros, hay que ir a darle la vuelta al camino. Una vez estaba yo tenía 38 años y tuve mi última hija. Entonces, claro, yo ya bien adulta, yo no pensaba tener hijos. Miren cómo responde cada persona, cada cual. Y entonces yo llamé a mi casa a mi mamá a decirle, yo vivía en Georgia en esa época y mi familia es de Colombia. Y entonces yo llamé a mi mamá y le dije, mami, imagínate, pero yo después de haber pasado mi crisis que no quería mucho, muchas gracias, no quería mucho otra vez quedar en embarazo porque ya estaba muy adulta, 38 años, pero esa sorpresita se me vino y fue un regalito de Dios para mi vida. Muchas gracias, hermano. Entonces yo llamé a mi mamá y yo le dije, mami, pero yo ya parada en la fe, mami, ¿cómo te parece que estoy en embarazo? Y me dijo, mija, ¿cómo se le ocurre? Usted ya tan vieja y en embarazo.
No, ¿cómo se le ocurre, mija? Eso no. ¿Usted cómo no pensó eso antes? Usted no sabe que ahora le va a dar más duro porque uno viejo ya no tiene energía, porque uno viejo… Y esas palabras para mí fueron, a lo mejor eran verdad, no tuve tanta energía con esa última hija y fue difícil un poco. Cuando llamo a mi papá, yo, mami, ¿dónde está mi papá? No, que llámalo más rato, llamo a mi papá. Miren la comparación, y ambos buenos, ambos pastores, ambos cristianos. Llamo a mi papá y me dice yo, papi, imagínate que estoy en embarazo. Mija, qué bendición tan grande, gloria a Dios, tienes una vida dentro de tu vientre. Ahora tu reto es con esa niña hacer otra sierva para Dios y nuestra bendición va a ir de generación en generación. Y yo, wow, esas fueron palabras que me levantaron. No quiere decir que mi mamá era mala, no quiere decir que no, simplemente cómo empacamos de diferente las palabras. Yo creo que hoy es un buen día para saber que esto es un mandato del Señor, que no podemos estar diciendo tantas tonterías, que no podemos estarnos dando, por un lado damos vida y por el otro lado muerte, sino que tenemos que medir nuestras palabras y llenarnos del Señor y llenarnos del Espíritu Santo. Y si no tenemos nada que decir, vamos a orar por ti, hija. Y a veces podemos decir solo un versículo, solo la palabra del Señor, que tiene más poder que nuestros consejos. Miren, los peores momentos del cristiano. Yo ahorita estoy pasando una circunstancia laboral y yo le decía a mi esposo, me la paso recitando la palabra de Dios, mi amor. Me levanto, a veces me levanto con poca fe, a veces con un poquito más, a veces me levanto súper victoriosa y entonces, pero a veces me voy sintiendo así. Entonces cuando me siento medio vacía, yo soy, Señor, el que empezó la buena obra, la va a terminar hasta el fin. Yo soy tu hija, tú tienes todo para mí, tú tienes planes maravillosos, no de calamidad, sino de esperanza para un futuro mejor. Y yo recito y recito la palabra. Y eso me levanta mi fe, porque la palabra tiene poder. Entonces yo le decía a mi esposo, ¿cómo van a ser nuestros nietos si no van a memorizar? Hoy en día no se memoriza la palabra de Dios. Nosotros los que estamos aquí, los de antes, los de los coritos de antes, nos memorizábamos la palabra desde pequeñitos. Y esa memorización de palabra en nuestros peores momentos es cuando nos da vida. Vea, podemos haber pasado por el psicólogo, por el pastor consejero, nos pueden dar el dinero, lo que sea. Lo único que levanta el espíritu quebrantado es la palabra de Dios. Por eso la importancia de nosotros dar una buena palabra, de nosotros aprender la palabra de Dios para transmitirla a la generación que viene, a todos los que están alrededor. Y en Valentine's Day, este dulce te lo entrego y unas palabras de bendición para la persona que usted va a compartir ese regalito. Entonces, miren la importancia de eso, de Dios mío, no me dejes hablar ni una sola tontería. Y nuestro modelo a seguir definitivamente es Jesús. ¿Qué diría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Nosotros no tenemos que tener otro modelo como están hablando ahora en televisión, como hablan los grandes artistas, no, es ¿qué diría Jesús? A veces cuando estoy frente a alguna reunión de trabajo con mis hijos, y algo me empieza a molestar. No, claro, todos somos humanos, algo nos empieza a molestar. Yo por dentro soy, ¿qué diría Jesús? Cuando usted hace ese análisis, ¿qué diría Jesús? El Espíritu Santo inmediatamente le va a dar guía para saber usted qué palabra da y usted empaque bien la gracia de Dios y esa palabra llegue al corazón de las personas y el resto es obra del Espíritu Santo. Dejemos trabajar al Espíritu Santo. Un ejemplo de un regalo mal empacado, y sin gracia, lo encontramos en Job 2:9. Yo a veces entiendo a esta mujer porque muchas de nosotras las mujeres hemos estado en ese momento, porque ella a lo mejor quería decirle a su esposo ¿cómo salimos de este problema? Ya, los hijos se murieron, no tenemos nada de plata, la gente nos juzga, o sea, la vida de Job y de esa mujer se acabó. Y entonces ella dice, entonces le dijo su mujer a Job, ¿aún tienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Miren esas palabras tan fuertes, unas palabras que la verdad
Muchas veces las hemos dicho, en momentos de miedo, porque en los momentos que más tenemos miedo es cuando soltamos esas palabras sueltas, esas tonterías, y esas palabras sueltas nos hacen daño, traemos es muerte a nuestra vida. Muchas veces las traemos hasta a nosotros mismos, pero no, lo que le quería decir ella era simplemente qué vamos a hacer en este proceso, dime qué, dame indicación. O sea, ella estaba asustada, pero esas fueron sus palabras, no las empacó bien. Y cuánto daño le haría a Job esas palabras de verse solo, que no lo estaba apoyando su esposa. ¿Cuántas veces hemos pasado por ahí, no encontramos el apoyo de los demás, sino una palabra que da muerte, una palabra necia? Entonces, lo mejor que podemos hacer es tener cuidado, pedirle al Señor la gracia para todo lo que vamos a decir. Vamos a ver en Génesis 49, del 22 al 26. Jacob le está dando una bendición a sus hijos. Y José era el hijo que la vida más, pero más dura le había tocado. José era un muchacho que sus hermanos lo habían envidiado. José era un muchacho que había sido encarcelado. José recibió juicio. Por donde ustedes miraban a José, José estaba como, ahí sí, como decimos, bien lejos de la bendición, aparentemente. Pero miren que las palabras de nosotros como padres tienen un gran poder y nosotros no podemos descansar de decirle estas palabras a nuestros hijos. Miren estas palabras, dándole a su hijo, al que más mal estaba, al que más caído estaba. Mis hijos me dicen, mami, ¿cuál es el hijo tuyo preferido? Son 3 hijos que tengo, entonces todos quieren ser el preferido. Y entonces a veces se llaman entre ellos, Juliana, dile a X persona, ¿cuál de nosotros es el preferido? Y ella dice, yo. Y el otro dice, no, pero yo pensé que era yo. Y yo dije, ay, los logré engañar a todos. Pero yo les digo, no, es que al hijo que más débil está, al que me está pasando mal la prueba, es al que uno más en ese momento apoya, acoge. Miren lo que hizo este padre y las palabras que dio, viendo, sus ojos estaban viendo que José estaba pasando momentos difíciles. En la cárcel, vendido, mejor dicho, ¿qué no pasó José? Y aún su padre. Por eso nosotros no podemos vivir por vista, sino por fe. Y miren las palabras que le dijo. ¿Qué verso es? Esta es la nueva, ¿cuál es? La nueva Reina Valera 1960. Sí, pero versículo 22 al 26. Capítulo 49. Capítulo 49. Del 22 al 26. Dice, rama fructífera es José. Miren ya cómo lo vio a su hijo. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos. Hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. O sea, ¿cuánto poder tenemos nosotros en nuestra lengua? ¿Cómo debemos usarlo? O sea, hoy el Señor nos está diciendo, nos está sacudiendo, hello, hoy tenemos que aprender a hablar como los niños. Hoy se nos tiene que quitar el tapabocas y nosotros empezar a aprender las palabras de gracia que el Señor quiere que nosotros demos a los demás. Y no nos vamos muy lejos, el Señor Jesús tenía a sus discípulos y cómo se me fue la palabra, cómo lo vendieron, cómo no le dieron por la espalda, cómo fueron de infieles con él, cómo lo traicionaron, esa es la palabra, cómo traicionaron al Señor Jesús.
Y el Señor Jesús todavía les daba palabras de fe. Todavía Él sabía lo que iban a hacer ahora y lo que iban a hacer después. Y aún el Señor tuvo fe. Nosotros aprender a mirar y mirar las personas con los ojos de la fe, las circunstancias con los ojos de la fe. La palabra nos da gran poder para atar, desatar, dar vida, dar muerte. Y entonces Jesús de todas maneras empoderó a todo su equipo de trabajo, empacó esas palabras bien empacadas y con toda autoridad les decía lo que ellos iban a hacer. Y una de las cosas que le dijo a sus discípulos, que nos las dice hoy a nosotros, y que esto se nos quede hoy en el corazón, porque cada uno de nosotros tenemos hoy un mandato del Señor, una tarea que ir a hacer. Y mire que el Señor sabe que nosotros le fallamos al Señor y le somos infieles y le somos pecadores y decimos tonterías, y aún el Señor nos da este mandato con fe. En Mateo 28, 19 al 20. Se los dijo a sus discípulos y nos los dice hoy en día. Mateo 28 del 19 al 20. Mire lo que hoy el Señor le dice a cada uno de ustedes. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que nos quiere decir aquí el Señor, vayan y evangelicen, hablen a otros de mi amor. Y nosotros como hijos necesitamos ir rápido porque el tiempo se nos está agotando. ¿Y cómo nosotros tenemos que ir? Con nuestras palabras. Tenemos que acercarnos, tenemos que hacer una acción. Estamos perdiendo nuestra familia, nuestros hijos, el que tenemos al lado, porque no estamos dando las palabras de vida. Entonces tenemos que aprender a dar esas palabras para aprender a evangelizar. Nosotros podemos evangelizar con nuestro testimonio, con nuestra palabra, pero por sobre todo tener cuidado de no lanzar una palabra necia, de no lanzar una tontería. Dice el Señor en Lucas 9 del 1 al 2, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades, predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Y para sanar a los enfermos. Entonces imagínense que ya Jesús nos da poder. Reunió a sus discípulos, aquí nos está reuniendo a todos. Y en este momento tenemos que entender que tenemos poder en las palabras para darnos vida a nosotros, a los de alrededor, para cada palabra, usted saliendo de aquí, cada palabra después de esta enseñanza, cada palabra va a ser medida. Porque al que no le conoce, al que no sabe, no le es pecado. Pero ya ahora que entendimos que no podemos andar soltando tonterías, diciendo palabras solo porque tenemos miedo, no. Firmes en fe, hablando a nuestro hermano, levantándolo. Si vemos que no está haciendo bien su trabajo, no lo critiquemos, tengámosle paciencia porque no sabemos en qué proceso va. Ya para terminar, ¿qué papel de regalo vamos a usar de ahora en adelante? Recuerden que nuestro mejor papel es esa fe. Entonces, vamos a usar la gracia de nuestras palabras, vamos a obedecer la gran comisión porque es nuestro mandato, es de nuestra parte empezar a evangelizar, empezar a llamar a la gente a que venga a los pies de Cristo, a nuestros hijos, a usar todas las circunstancias de todos. Mire mi papá, mija, esa niña viene, es para que una sierva más. Ay, cada vez que yo veo a mi hija, porque ahora es adolescente, y yo la veo, a veces un poquito como desubicada, yo digo, ay Señor, ese compromiso que tengo de llevar una sierva más, ¿cómo voy a hacer? Pues es que esa es la gran comisión que ahora tengo. A veces creemos que la gran comisión es ir afuera, pero a veces tenemos la nuestra. A veces nuestra gran comisión puede ser un esposo inconverso, puede ser un hijo adolescente que está fuera de lugar, puede ser nuestra mejor amiga que la estamos viendo que está perdiendo el rumbo. Entonces nosotros tenemos que empacar bien esas palabras de gracia y entender que a ese es el que tenemos que ir a evangelizar. A ese es el que tenemos que llevar a los pies de Cristo, pero es nuestra responsabilidad cuidar nuestras palabras. Miren Proverbios 6:2, es extenso lo que la palabra de Dios dice. Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios.
Muchísimas veces nosotros perdemos autoridad para los que nos rodean porque hemos soltado de pronto alguna palabra que no le agrada al Señor. Y nosotros, el pecado es así de fuerte, nosotros sabemos que perdemos autoridad. No lo tenemos tan consciente, pero sabemos que perdemos autoridad cuando tenemos una mala actitud con alguien, cuando soltamos a alguien. Y a veces no nos deja predicar la palabra de Dios. Por eso es estarnos limpiando en nuestro espíritu, estarnos limpiando, porque sin santidad no vamos a poder hacer muchas cosas, no vamos a poder ver a Dios, no vamos a poder agradarle al Señor. Así que no podemos enlazarnos más con esos dichos porque vamos a quedar presos. Hoy entregamos todas estas palabras negativas y vamos a usar este poder. No ahoguemos más el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy nos está diciendo: vamos a tener cuidado cómo hablamos, con cariño, con amor, con paciencia. El Salmo 141:3, mire tan lindo, es que la palabra de Dios es bella. El Salmo 141:3 dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esa es la otra versión. Esta la tenía la otra porque me dio atracción ver las tonterías, pero aquí dice: guarda, sellemos nuestra boca, que no digamos nada que no agrada al Señor. Salmo 19:14. Salmo 19, lo tengo corriendo allá, creo. Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Vamos a ponernos en pie. Y si hoy se tienen que llevar una sola cosita para su casa, es que usted, sus palabras que dan vida y muerte, no criticar más, no juzgar más, no chismear más. Está nuestra responsabilidad levantar al menos una persona, que es la de la Gran Comisión. Todos tenemos aquí una sola persona, que es la de la Gran Comisión. A lo mejor no es una multitud, a lo mejor es una sola, el que tenemos al lado, con el que dormimos, el vecino. A ese uno solo, el Espíritu Santo en este momento le está trayendo a lo mejor una sola persona a la cual usted tenga que decir: tengo que cuidar más mis palabras con esta persona. Dios necesita que nosotros ganemos almas para Cristo. Es con urgencia que el Señor nos está invitando a todos, pero no podemos decirlo con esta boca tan maleducada que estamos teniendo. Tenemos que empacar el mejor regalo que le podemos empacar a Dios, es dar con mucho amor y con la gracia que Él nos ha dado, transmitir con mucho cuidado lo que el Espíritu Santo quiere decir por medio de nosotros, o por medio de quién el Señor va a hablar. Si nos dejó a nosotros el Espíritu Santo, dijo el Señor Jesús, porque eso era mucho trabajo para Él, dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya y les dejo el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que los guíe, los redarguya. Entonces el Espíritu Santo, vamos a pedirle en este momento al Espíritu Santo que nos limpie de todas esas palabras que hemos dicho, de tantas frases de muerte que le hemos dicho a nuestros seres queridos, y que nos traiga a nosotros la verdad del amor y de la gracia con la cual debamos hablar. Mire, hasta para nosotros mismos, a veces nosotros mismos nos damos mensajes. Lo que usted piense en momentos de crisis, lo que usted piense constantemente, vamos a suponer, no tengo trabajo, y si constantemente yo estoy pensando: no, es que ahora es súper difícil conseguir trabajo, es que esto va a ser un imposible, es que esto, ese es el mensaje que usted se está dando, ese es el mensaje de poder que usted se está dando. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos, ya lo leímos en la palabra de Dios, tenemos poder para sanar enfermos, para espantar demonios, o sea, tenemos que usarlo. Entonces tenemos que dejar actuar al Espíritu Santo en nosotros. Vamos a pedirle perdón al Señor por esas palabras maldichas hacia los demás, hacia nosotros, y que el Espíritu nos ayude. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor todas estas cosas, pero vamos, así como ahora Marla hablaba y yo apenas oía un susurro, se dice un susurro de todas las personas clamando. De verdad tenemos que ser conscientes, los que estamos aquí, la presencia del Señor está aquí, el Espíritu Santo ya lo tenemos aquí, está en cada uno y nos va a escuchar en este momento donde cerramos nuestros ojos y nos hacemos conscientes de su presencia.
Señor, gracias te doy, Padre Santo. Perdónanos, Señor, todos nuestros pecados. Perdónanos, límpianos, Señor. Límpianos de todo, hasta de todo pensamiento. Límpianos de las intenciones de nuestro corazón. Que las intenciones de nuestro corazón sean buenas, Señor, como es tu voluntad para nosotros. Buena, agradable y perfecta, Señor. Queremos entregarte ahora esto que ha sido pecado para nosotros, esta lengua. Que no lo veamos como un dicho más, como algo que se nos salió, sino que de verdad entreguemos este pecado que es maldecir, Señor. Que cada uno en este momento abra su boca para pedirte perdón, Señor, para que tu espíritu nos redarguya de perdón, Señor, para que nos limpies y podamos entrar a tu trono y ante tu presencia, Señor, bendiciendo a todas esas personas que nosotros tenemos alrededor, Señor. Señor, ayúdanos no a verle las debilidades a nuestro hermano, Señor. No nos ayudes, Señor, ayúdanos a verle lo blanco, Señor, que hay, no ese punto negro en la sábana blanca, Señor. Señor, quita que nuestros ojos se enfoquen en esa debilidad, Señor. Yo clamo a ti para que esa debilidad, para que esos ojos críticos que tengo, para esos ojos que lo analizan y que ven solamente lo malo, sean desechados de mi mente, de mi boca, de mi corazón, de mi vida, de mi espíritu, Señor. Que mi alma esté limpia delante de ti, Señor. Que todos mis ojos pueda ver con los ojos tuyos, con los ojos de la fe, Señor. Aún siendo nosotros pecadores, a ti te plació, tú nos amaste primero. Señor, guíanos, Señor, rectifica nuestra vida, Señor, levántanos, Espíritu Santo. Muéstrame a quién debo desatar con las palabras que he dicho, Señor, en tiempo atrás, en tiempo pasado. A mis hijos, Señor, en tantas palabras que les he dicho negativas, Señor, que solamente los hemos programado para las debilidades, solamente los hemos programado para el mal, para que les vaya mal, Señor. Ayúdanos a ser esos padres, Señor, que bendijeron sus hijos aún sabiendo que estaban, Señor, en el suelo, Señor, y levantaron sus hijos, Señor, por el poder y la autoridad que tú nos das, Señor. Ayúdanos a imitar a tu Hijo Jesús, Señor. Ayúdanos a seguir ese modelo correcto y perfecto que eres tú, Señor, por medio de ese Hijo tuyo que tú mandaste para darnos el mejor modelo, Señor, a seguir, porque en este mundo estamos perdidos, Señor. No sabemos a quién seguir, Señor. Ayúdanos a hacer activa tu palabra, Señor, a darle palabras de vida, Señor. Que seamos, Señor, lentos para la ira, Señor, y seamos rápidos al amar. Seamos rápidos, Señor, al bendecir. Que seamos lentos al dar palabras negativas, Señor. Entra en nosotros, Espíritu Santo, entra en nosotros, Señor, y ayúdanos, Señor, a dar palabras de vida, a empacar bien estos regalos, Señor. Ayúdanos a tener tu gracia para los oyentes, Señor. Que tu palabra sea vida en nosotros. Que memoricemos estas palabras y las atemos a nuestro corazón, Señor. Que de día y de noche las repitamos. Que estén en las puertas de nuestro corazón. Que estén, Señor, en nuestra boca. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque sabemos, Dios, que tú nos has escuchado. Porque sabemos que esta palabra que tú nos has dado, Señor, no vamos a ser los mismos al salir. Que al salir vamos a recordar que en Valentine's Day recibimos, Señor, esta palabra del empacar bien nuestras palabras con esa gracia tuya, Señor. Hoy tenemos un compromiso contigo, Señor, y es dar palabras de vida, Señor, palabras de bendición. Gracias yo te doy, mi Señor, y hemos orado y vamos para nuestra casa a encontrarnos con nuestra familia. Saliendo de aquí nos vamos a encontrar con un hermano, nos vamos a despedir con un abrazo. Ya no hay distanciamiento social, Señor. Ya no tenemos un tapabocas invisible. Ya, Señor, tenemos, Señor, la libertad que hay en ti, la libertad de tu espíritu, de poder ahora mismo, terminando y diciendo amén, abrazar al que tenemos al lado y decirle: el Señor te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti. Y empecemos a practicar, Señor, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, Señor. Gracias, Dios. Quedamos con tu espíritu avivado, Señor, en nuestro ser, unido tu espíritu con mi espíritu, Señor, con autoridad y poder, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén.